¿Intentas dejar atrás a alguien, pero sientes que tus emociones siguen ancladas al pasado? Entonces pon atención. En este video descubrirás 6 lecciones estoicas que te enseñarán cómo liberarte emocionalmente de cualquier vínculo que te mantiene atado. No se trata de fórmulas mágicas, sino de sabiduría práctica, real y poderosa. Una guía que puede transformar por completo tu forma de vivir el desapego. Quédate hasta el final, porque cada lección es una pieza esencial de un proceso más grande. Solo cuando entiendas cada una, tendrás la claridad completa. El estoicismo, una filosofía antigua pero más vigente que nunca, nos invita a buscar el equilibrio emocional y a recuperar la libertad interior. Si estás listo para dejar atrás una relación que ya no tiene sentido, estas enseñanzas te ayudarán a fortalecer tu mente, recuperar tu centro y tomar el control de tus emociones. Antes de comenzar, si es la primera vez que estás aquí, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás seguir recibiendo contenido que te acompañe en tu transformación personal. Y para que conectes mejor con estas ideas, vamos a empezar con una historia que podría ser la tuya. Había una vez una mujer llamada Lucía. Llevaba años en una relación que creía profunda, verdadera, irrompible. Había entregado todo de sí, su tiempo, su energía, sus pensamientos más íntimos. Era de esas personas que aman sin reservas, que creen en él para siempre, que apuestan incluso cuando todo empieza a romperse, y aunque había señales, se quedó. Aunque había dudas, insistió. Y aunque muchas veces sintió que ya no era correspondida, decidió quedarse. Hasta que un día, todo terminó. No hubo explicación clara, no hubo cierre justo. Solo el silencio, el vacío y una frase breve que resonaba como un eco cruel. Necesito tiempo. Lucía cayó en una espiral de preguntas sin respuesta. Días sin hambre, noches sin sueño, pensamientos que daban vueltas una y otra vez sin llegar a ningún lugar, y la constante sensación de haber perdido algo que era parte de ella, como si no supiera cómo volver a estar sola consigo misma. Su amiga Valeria, testigo del dolor, intentaba consolarla con frases bien intencionadas. Ya pasará. Él se lo pierde. Sal, distráete. Pero nada de eso funcionaba, hasta que una tarde Valeria la llevó a un pequeño café donde trabajaba un viejo conocido suyo, un hombre reservado, de mirada serena y palabras pocas pero firmes. Se llamaba Manuel, filósofo de formación, maestro por vocación, pero sobre todo, alguien que había vivido mucho más de lo que contaba. Lucía, casi sin fuerzas, le dijo con la voz entrecortada: «No entiendo cómo soltar, no sé cómo dejar de pensar en alguien que ya no quiere estar». Y entonces, Manuel simplemente asintió. Guardó silencio unos segundos y respondió: «Porque nadie nos enseña a soltar. Solo aprendemos cuando soltar es lo único que queda». Ese día, Lucía comenzó un nuevo camino, uno silencioso, uno lento, uno hacia adentro, donde el dolor no se evitaba pero se comprendía, y donde la filosofía estoica no era solo un concepto, sino una brújula. Las siguientes semanas, Manuel le compartió 6 ideas, 6 formas de recuperar el centro, de dejar ir sin odio, de recordar sin culpa y de volver a sí misma con más entereza de la que jamás imaginó. Lección 1. Reconoce tu poder de elección. Manuel fue directo desde el principio. Lucía, tú no elegiste que él se fuera, pero sí puedes elegir cómo responder a eso. El estoicismo nos recuerda una verdad fundamental. Puede que no. Controlamos lo que ocurre, pero sí cómo lo interpretamos y qué hacemos con ello. Lucía pasaba los días preguntándose por qué sucedió lo que sucedió, cómo pudo evitarlo, qué hizo mal. Pero Manuel le enseñó a cambiar esa pregunta. No por qué pasó, sino qué puedo hacer con esto ahora. Cada vez que alguien se aleja de tu vida, te deja una decisión por tomar: seguir persiguiendo lo que ya no es o regresar a ti. Sufrir es natural, pero estancarte es opcional.
El dolor no te quita el poder, solo lo oculta. Y el primer paso para soltar es recordar que puedes decidir. Esa noche, Lucía escribió en su diario algo que repitió cada día al despertar. Hoy elijo soltar lo que no depende de mí. Hoy elijo volver a mí. Lección 2. Practica el desapego racional. Uno de los mayores errores al amar es confundir amor con posesión. Y uno de los mayores actos de libertad es dejar ir lo que ya no quiere quedarse. Manuel le explicó que el estoicismo no se trata de ser frío, sino de ser consciente. Y que el verdadero amor no es dependencia, es libertad compartida. Lucía se aferraba a recuerdos, a promesas que ya no tenían valor, a mensajes antiguos que releía una y otra vez buscando sentido, hasta que entendió lo más difícil. Las personas no son nuestras, solo nos acompañan mientras el camino sea mutuo, y si dejan de caminar contigo, lo sabio no es retenerlas, es agradecer el tramo recorrido y soltar lo que ya no avanza. Epicteto decía, no digas sobre nada, lo he perdido, sino, lo he devuelto. Eso incluye a quienes amamos. Lo que fue tuyo, solo lo fue por un tiempo. Ahora es parte de tu historia, no de tu presente. Y la paz está en aceptar eso, con dignidad. Lección 3. Redirige tu enfoque hacia tus prioridades. Una mente ocupada en el pasado no tiene energía para el presente, y una persona que pone su enfoque solo en lo perdido se olvida de lo que aún tiene. Manuel fue claro. Lucía, cada minuto que pasas pensando en quien se fue, es un minuto que no estás dedicando a quien aún está. Tú. El estoicismo no te pide que ignores el dolor, te pide que no te conviertas en él. Lucía empezó a darse cuenta de todo lo que había dejado de hacer por estar en esa relación. Descuidó su cuerpo, sus amigos, sus proyectos personales. Había girado tanto en torno a él que olvidó su eje central, y ahora era el momento de regresar. Volvió a escribir. Volvió a caminar por las mañanas sin revisar su celular. Volvió a escuchar música sin pensar en nadie. Y cada vez que su mente regresaba a lo que perdió, elegía redirigirla a lo que podía construir, a lo que aún dependía de ella, a sí misma. Lección 4. Reinterpreta el dolor como aprendizaje. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento crónico es una interpretación. Manuel le explicó a Lucía que el estoicismo no busca eliminar la emoción, sino enseñarnos a verla desde otro ángulo. El ángulo de la razón, de la aceptación y sobre todo del crecimiento. Porque cada herida puede ser una escuela, si estás dispuesto a aprender. Lucía sentía que su corazón se rompía cada vez que lo recordaba, pero con el paso de los días empezó a mirar esa ruptura con otros ojos. Empezó a preguntarse, ¿qué me está mostrando esto de mí misma? ¿En qué partes me abandoné para mantener una relación? ¿Qué necesito fortalecer? La respuesta no llegó de golpe, sino en pequeños destellos de conciencia, como cuando comprendió que la soledad no era su enemiga, sino su guía, como cuando entendió que el apego nace de la necesidad, no del amor, y que lo que la vida le quitaba, tal vez era una forma de devolverla a su camino. Marco Aurelio escribió, «Lo que te sucede a ti ya estaba preparado para ti desde la eternidad». Y cuando Lucía leyó eso, entendió que el dolor no era castigo, era parte del diseño, una parte que también podía tener sentido. Lección 5. Construye una fortaleza emocional. El corazón también se entrena, así como se entrena el cuerpo. Y Manuel lo sabía bien, por eso le decía a Lucía que cada día era una oportunidad de fortalecer su interior, no para volverse fría, sino firme, no para endurecerse, sino para estabilizarse. La filosofía estoica habla de la ataraxia, una mente serena, libre de perturbaciones innecesarias, y eso se logra con práctica. Lucía comenzó a cuidar sus pensamientos, a observar sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas, a detectar los momentos en los que se autosaboteaba con recuerdos o expectativas. No fue fácil. Hubo días donde recaía, donde volvía a escribirle, a revisar sus redes,
a llorar en silencio. Pero también hubo días en que se mantuvo, en que respiró, escribió y decidió pasar de largo. Y poco a poco, esas pequeñas victorias se sumaron, hasta que un día, sin darse cuenta, dejó de necesitar lo que antes creía imprescindible. Séneca decía, es más poderoso quien se domina a sí mismo que quien conquista ciudades. Y Lucía comenzó a descubrir esa verdad desde su propio silencio. Lección 6. Cultiva la gratitud y la aceptación. El estoico no odia lo que pasó. Lo honra, no se niega a lo vivido, lo acepta, porque comprende que lo que fue tuvo su razón, y que resistirse al pasado solo prolonga el dolor. Manuel le pidió a Lucía que hiciera un ejercicio poderoso. Escribir 10 cosas por las que podía estar agradecida, incluso dentro de esa ruptura. Al principio se resistió. ¿Cómo agradecer algo que le dolía? Pero con el tiempo comenzó a notar cosas pequeñas. Aprendió a estar sola. Redescubrió su voz. Se dio cuenta de lo mucho que valía y, sobre todo, comprendió que si eso no hubiera terminado, ella nunca habría comenzado. La gratitud no borra el dolor, pero lo transforma, lo eleva, le da un nuevo significado. El estoicismo no te dice que no duela, te dice que incluso eso que duele puede construir tu mejor versión. Y Lucía, poco a poco, comenzó a sonreír de nuevo. No por él, no por alguien más, sino por ella, por todo lo que había sobrevivido, por todo lo que había aprendido y por todo lo que ahora podía volver a crear. Lucía no se convirtió en alguien nueva de la noche a la mañana. No hubo un día exacto en que dejara de doler, pero sí hubo un momento en que dejó de luchar contra lo que sentía y comenzó a escucharse, a cuidarse, a recogerse con ternura y poco a poco a soltar sin rencor. Hoy, cuando alguien le pregunta cómo hizo para sanar, no responde con fórmulas mágicas, solo dice que aprendió a respirar, a escribir, a callar, a observar lo que la hería. Hasta que dejó de tener poder, el estoicismo no la volvió fría, la volvió clara, no la hizo dura, la hizo sólida, no la hizo indiferente, la hizo libre. Y tú, que llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa, que también estás en el camino, que también estás dispuesto a dejar ir, a crecer desde el dolor, a elegirte, incluso si duele. Ahora, antes de cerrar este video, te invito a quedarte unos minutos en silencio. Solo tú, tu respiración y un espacio para meditar. No pienses en lo que fue, no te proyectes en lo que será. Solo permanece en este instante, porque aquí empieza tu fortaleza. Y si quieres acompañarte de nuevo, vuelve a este video cuando lo necesites. Este espacio estará aquí para ti, como una pausa, como un ancla, como un recordatorio de que soltar también es un acto de amor propio. Gracias por llegar hasta el final. Escribe en los comentarios la palabra libertad. Así sabré que estás aquí, presente y despierto. Nos vemos en el próximo paso de este camino estoico.